Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar esta nueva sesión de Ciencia Aficionado de la temporada 2018. Una cita para los que habéis venido hoy por primera vez, que tiene la excusa de un libro de ciencia ficción para hablar de ciencia, fundamentalmente, para hablar de ciencia con un científico y, por supuesto, para abrir debate al final de esa charla con el público. Así que sed todos bienvenidos, bienvenida. Esta es una actividad que se enmarca dentro del quinto Plan Anual de Divulgación Científica y es una actividad iniciativa de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba y de la Fundación Española para la Ciencia. El libro que tenemos hoy encima de la mesa es una novela escrita a principios del siglo XIX por la gran Mary Shelley, El último hombre de la Tierra, es su título. Aquí la tenéis en castellano y en inglés para que no falte de nada, absolutamente. Y podemos considerarla como la primera novela de la historia, desde luego de la historia inglesa y yo diría que de la historia mundial, de género apocalíptico. Se escribió en el año 1826. Es la novela favorita de su autora, de Mary Shelley, la creadora de Frankenstein, y a mí me ha llevado a preguntarme en primer lugar, Mary Shelley es una autora conocidísima, pero ¿hasta qué punto es leída? Porque esta novela no fue editada hasta los años 60 en Inglaterra y en España llegó en el año 2008-2009, corregidme si me equivoco, o sea que es una novela que realmente ha leído muy poca gente. Un libro apocalíptico, como digo, catalogado dentro de la ciencia ficción. Hay quien pone esto un poquito en duda, luego podremos hablarlo en el debate, y narra acontecimientos que suceden desde el año 2074 en adelante, un tiempo que está cercano a nosotros pero lejanísimo a su autora, como ahora después hablaremos. El narrador es Lionel Burney, cuenta su historia, su vida antes y después de una peste desconocida que asola el mundo y él queda como el último habitante del planeta, sobreviviendo a la plaga, bueno, pues por una especie de extraña inmunidad. La novela está llena de curiosidades porque Shelley comienza contándonos que se basa en una colección de escrituras proféticas que ella encontró en el año 1818 en la verdadera cueva de la Sibila de Cumas, muy cerca de Nápoles. Así comienza esta novela basándose en esas profecías. Y muchos de sus personajes están total o parcialmente basados en el propio círculo de Mary Shelley. De hecho, hay muchísima gente que ve un trasunto de la propia autora en el protagonista, en Lionel, también en Adrian, en un personaje muy utópico que también es protagonista, ven a Pierre Shelley, el poeta y que fue marido de la autora, o Lord Raymond, otro de los protagonistas de la novela, es un trasunto absoluto de Lord Byron. Como digo, esta novela se editó en España no hace demasiado tiempo y también tiene una película bastante desconocida y muy profética que dirigió James Arnett a finales de los años 2000 y que se llamó The Last Man. Vamos a comentarla hoy con un científico, Félix Martínez Rivas, bienvenido. Buenas tardes, Marta. Él pertenece al departamento de bioquímica, el departamento más presente en ciencia aficionados de todas sus ediciones. Él lo justifica muy bien, dice uno de los más grandes de la Universidad de Córdoba, por tanto tiene sentido. Él estudió bioquímica en la Universidad de Córdoba y hizo máster en biotecnología industrial en la Universidad de Almería, en su tierra, porque él es de Roquetas de Mar. Pertenece a un grupo de investigación Bio 278 de biotecnología y farmacognosia vegetal, dirigido por el profesor Juan Muñoz Blanco. Y estás haciendo la tesis, ¿nos explicas sobre qué? Nosotros trabajamos en el estudio de genes implicados en el desarrollo y maduración del fruto de fresa. Y nuestro estudio se centra en entender un poco más cómo se desarrolla este proceso y cuáles son los genes que son responsables de la síntesis de color, de aroma y de otros diferentes compuestos que dan ese sabor y ese jugo que nos gusta tanto de la fresa. Bueno. En la novela no hay fresas. En la novela no hay fresas. Pero bueno, tampoco era una condición sine qua non. Él es un
cordobés almeriense o Sí. un almeriense cordobés que se ha hecho en nuestra tierra. Bueno, tanto que dice que es seguidor del Córdoba Club de Fútbol. Me he hecho incluso. del Córdoba ahora. No sé si es el mejor momento, pero... Eso tiene mérito. Me he hecho del Córdoba ahora, sí. Eso tiene mérito. Sí, porque me gustan las causas perdidas. Y también te describes como un millennial bien joven. Esto me ha Sí, encantado. sí, millennial de joven porque aunque estoy mucho en las redes sociales, me acompaña mi iPad siempre, es como el móvil y el iPad son como una prolongación de mi mano, pero sin embargo el libro en papel. Y hay algunos términos que se me pierden todavía, ¿no? Sí, viejoven, me gusta la expresión viejoven. La verdad es que sería de nosotros sin esas cosas, no tan Sí, contradictorias. claro. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de la novela y me gustaría comenzar por algo que a mí me ha llamado la atención y me ha hecho bastante gracia, ¿no? Y es cómo imaginó el futuro, o sea, el año 2074 en adelante, Mary Shelley, pues una mujer tan prolífica en su imaginación, pero que realmente utilizó las herramientas de su tiempo para imaginarse el futuro, ¿no? Sí. Entonces uno piensa que Mary Shelley, no sé, pues va a ser una especie de Nostradamus y a lo mejor, no digo que vaya a ver las redes sociales, pero sí algo del mundo tecnológico en el que vivimos o del Big Data, y no, en absoluto. La tecnología punta de su novela es el globo aerostático. A la guerra todavía se va a caballo y con Sí. mosquete en el año 2074 que inventó Mary Shelley. Y bueno, hay una serie de cosas que llaman mucho la atención y que a mí, bueno, la verdad es que me hicieron bastante gracia. Tiene su sentido, ¿no? Me imagino que es difícil, ¿no? Es como nosotros que vivimos ahora en el siglo XXI, si nos preguntan qué esperamos del año 2100 o 2200, seguramente nos equivoquemos mucho. Porque hay mucha tecnología que aún no vamos, que está por descubrirse, que se descubrirá, pero que aún no nos podemos imaginar. Aún así sorprende que la autora de Frankenstein, la creadora de Frankenstein, donde había mucho futuro distópico y muchas cosas que en ese momento son muy difíciles de creerse, lo máximo que se crea, que piense es un globo aerostático que aún así tarda una semana o 2 semanas en cubrir distancias que igual en barco se llegaría antes. Entonces, bueno, en fin, es un poco sorprendente. Sí, es sorprendente. Yo la verdad es que me lo he preguntado mucho a lo largo de la novela, ¿no? Sí. ¿Qué pasaba por la cabeza de Mary Shelley en ese momento? O si realmente era una intención, ¿no? No poner demasiada energía en imaginar un futuro. Igual si la novela fuera más futurística sería menos creíble para esa época, ¿no? Si tú pones una novela que se trata del fin del mundo, como se conoce, El último hombre, si la pones muy futurística igual nadie se lo hubiera creído, a pesar de que podría ocurrir en ese momento, ¿no? Ya había habido pandemias y ya había ocurrido otro tipo de enfermedades que terminaron con gran parte de la población, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es eso, ¿no? Que si hubiera sido más futurística no habría calado tanto dentro de la sociedad. Sí, y también nosotros la juzgamos con nuestro ojo, Claro. después de haber leído mucha ciencia ficción. Claro. En fin, no es lo mismo una novela de ciencia ficción escrita en los años 40 del siglo XX Sí. que en el año 1826 y que más o menos inaugura un género, o sea que tampoco podemos ser, no sé, demasiado duros, ¿no? No muy críticos, ¿no? Con Mary Shelley, pero a mí me resultó, Pero sorprende. me resultó a veces incluso un poco cómico, Sí, ¿no? sí. Lo de la guerra a caballo. Sí, una guerra a caballo, ¿no? Y donde no hay ningún tipo de avance salvo una bayoneta y poco más, que es futuro presente, digámoslo así, ¿no? No avanzó mucho, pero bueno. Bueno, pues hablemos de las pandemias, ¿no? Porque una plaga es el eje principal de la novela, una plaga que acaba con la humanidad, una amenaza constante en la historia de la humanidad. Ha habido muchísimos casos anteriores, incluso anteriores a Mary Shelley, bueno, la propia peste, la gripe, la viruela, el sarampión, y sigue habiendo pandemias en nuestros días, el ébola, el VIH, Sí. etcétera. ¿La tecnología nos librará de las pandemias, Félix? Nos libra en gran medida, pero aún así hay que estar siempre presente de que las enfermedades siguen ahí fuera. Y no hay que dejar de lado la tecnología, siguen existiendo pandemias, siguen existiendo enfermedades causadas por virus o bacterias. Como tú dices, vivimos en una pandemia del VIH, aunque lo que pasa es que el VIH no se transmite como otras enfermedades y no es tan mortal, y hemos conseguido paliar la mortalidad, y es una enfermedad que se puede vivir con el virus sin tener un gran grado de mortalidad. Pero aún así seguimos viviendo rodeados de microorganismos que causan enfermedades. Y hemos pasado por pandemias muy recientes como la del ébola. Lo que pasa es que las cosas que no ocurren al alcance de nuestra vista no suceden, y menos si suceden en el tercer mundo.
Entonces, una pandemia en África que termina con una parte de la población, aunque sea pequeña, hasta que no se trae el primer enfermo a los Estados Unidos o a España, no nos causa ese problema de si estamos preparados para soportar una pandemia. Hasta que nuestro gobierno no decidió traer a la primera enferma de ébola a España, no nos dimos cuenta del desmantelamiento de los hospitales públicos o privados, da igual, pero en este caso públicos, para tratar este tipo de enfermedades. Que no hay, no lo teníamos. Y el que estaba considerablemente deficiente. Entonces, son esas cosas que hasta que no ocurren, hasta que no ocurren cerca de ti, no sabes qué puede pasar. Pero aún así siguen estando ahí, claro. De hecho, aquel caso del ébola nos hizo conscientes de muchísimas cosas de las que podemos hablar. Una de ellas es precisamente la incapacidad para gestionar la pandemia y también para asumir esa información. Sí, sí, totalmente. Sobre todo yo creo que ahí fue un ejercicio en el que creo que no se hizo mucho caso a los expertos. Que bajo mi punto de vista yo creo que no se hizo mucho caso a los expertos. No se tuvo en cuenta de que aunque no queramos tenerlo en cuenta, en nuestro país en ese momento no estábamos preparados para atender esa enfermedad y ocurrió un contagio. No se sabe muy bien por qué. Porque como siempre aquí se trata de echar balones fuera, ¿no? Y se intentó culpar a la enfermera o a la ATS que se contagió y finalmente se salvó. Pero eso es cierto, quiero decir. ¿Estaba esa mujer suficientemente preparada para ponerse ante esa enfermedad? ¿O quisimos creernos que somos un país del primer mundo y que podemos atender a esas enfermedades aquí sin tener los laboratorios, el material ni el personal necesario? Entonces eso nos hace pensar de si verdaderamente estamos preparados para ello y si la sociedad está operativa para poder soportar ese tipo de pandemia. Y yo creo que no lo estamos. Y hay ciertas cosas que igual de estas enfermedades hay que tener mucha cautela con la publicidad que se le da y demás. No quiero decir que no tengan que ocultar todo lo que ocurre, pero es verdad que las alarmas, y más ahora con las redes sociales, se propagan muy rápidamente. Y hay que tener cuidado con la información que se otorga y sobre todo cuando es manipulada por otras personas para crear juego sin saber de lo que se está hablando. Bueno, es que está aquí sacando unos temas que además es verdad que el caso del ébola pues lo concentraba todo, ¿no? La alarma social que se generó por los medios de comunicación, por un montón de noticias falsas, porque vivimos en la era de las noticias falsas y un larguísimo etcétera. Pero desde luego nos hizo conscientes de que no estábamos preparados. Pero es que no sé si hay forma de estarlo, Félix. O sea, si claro. se puede ensayar un protocolo en todas esas dimensiones para abordar algo así. Hombre, es difícil, pero hay que tener en cuenta que no podemos estar preparados para curar todas las enfermedades del mundo, por mucho que queramos. Y que los virus y las bacterias mutan continuamente y pueden causar nuevos síntomas o formas de propagación que actualmente no conocemos. Aún así, seguimos estando a la vanguardia y hay múltiples grupos de investigación que pelean contra estos virus todos los días o contra estas bacterias. Pero es difícil, sobre todo cuando se esquilma de esta manera el presupuesto de ciencia, ¿no? Y cuando empiezas a cerrar hospitales, y empiezas a cerrar unidades, y empiezas a echar gente a la calle. Entonces, lo que no puedes es creerte que puedes cuando llevas años retirando todo lo posible para poder. Hay que ser consciente de lo que estás haciendo. Y claro, sobre todo, y eso, cuando hubo la epidemia de ébola, cada noticia de una persona que iba al médico con los síntomas medio parecidos ya era ébola. En todos los pueblos hubo un caso de ébola. Y te llegaban noticias todos los días de estos mensajes que reenviamos sin saber lo que estamos reenviando, de que había habido un caso de ébola en no sé dónde, y era falso. Y hubo una alarma contenida, pero hubo una alarma. Entonces son cosas que no pensamos, actuamos sin pensar muchas veces. Y con estos temas que afectan a la salud pública hay que pensar mucho lo que se está haciendo. Volviendo a la pregunta que te hacía al principio, si la tecnología nos podría salvar de una pandemia, yo como lectora de esta novela realmente me ha resultado, no te voy a decir poco creíble, pero sí bastante difícil que se extinga la humanidad por una pandemia tal y como ocurre en la novela, ¿no? Cuando, bueno, vivimos unos tiempos en los que estamos escuchando que dentro de unos años ya viviremos en Marte y un larguísimo etcétera. Pero algo así podría ocurrir realmente. ¿Una pandemia podría acabar con la humanidad? Yo no lo creo tan probable. A mí también, como a ti, me cuesta creérmelo.
Pero es cierto que una pandemia mal seguida podría terminar con parte de la humanidad, obviamente, y sobre todo depende de dónde empiece. Volvemos a lo mismo, no es lo mismo que una pandemia se extienda en el primer mundo que en el tercer mundo. Y hay pandemias que terminan con la población o que son muy afectadas dentro de los países del tercer mundo, que como no llegan aquí, no le hacemos caso. Pues ya que estamos hablando de las pandemias, hablemos sobre esos grupos de personas, en donde incluso existen una minoría de médicos y de científicos pues, que no creen en las vacunas, el famoso movimiento antivacunas, que desde mi punto de vista cuestiona uno de los grandes avances de la humanidad. ¿Hasta qué punto son un peligro para la salud pública? No son. No son porque perdemos la inmunidad global. O sea, los estudios matemáticos dicen que el 95% de la población tiene que estar inmunizada para que exista una inmunidad global. En Portugal ya se ha perdido el 95% y eso puede causar un efecto grave a la sociedad porque enfermedades que están casi erradicadas pueden volver a afectarnos. Y el problema vuelve a lo que estábamos diciendo, que hasta que tú no ves que algo pasa a tu alrededor, no te crees que pueda pasar. O sea, todos nosotros pensamos que el sarampión no es una enfermedad mortal porque no hemos visto, ninguno de nosotros, no hemos visto a nadie morir de sarampión. Pero la gente muere de sarampión, o de rubeola, enfermedades con las cuales nos vacunamos cuando somos pequeños. O sea, y siempre cuando yo me quedo con una anécdota de Clara Grima, que vino hace poco tiempo a vernos, nos decía que la gente que más se vacunaba cuando había campaña de vacunación eran los de los países que vienen de Latinoamérica, donde allí no se vacunan tanto como nosotros y ellos sí han visto morir gente por estas enfermedades. Entonces son los primeros que saben que si tú no llevas a tu hijo a vacunarse, es posible que muera. Lo que pasa es que aquí se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado que sí, porque igual nuestros abuelos o tatarabuelos fueron, bisabuelos o tatarabuelos fueron los últimos que vieron este tipo de muertes. Pero si seguimos con este camino, es posible que volvamos a tener enfermedades que ya no existían. Y es un problema para la salud pública, obviamente. Algo que de hecho aparece en esta novela son esos cultos fanáticos, ¿no? Tan normales cuando el fin del mundo está cerca y de alguna manera ese fanatismo, esto es una opinión personal, pero lo puedo aplicar a la gente del movimiento antivacunas. Sí. Yo me he intentado meter en sus zapatos, incluso entender algunos de los argumentos que proclaman. Yo he sido incapaz, pero me choca muchísimo que haya una minoría, como he dicho antes, pero personas de la comunidad científica en esta clase de movimientos. O sea, eso es lo que me sorprende absolutamente del todo. A mí también me gustaría entenderlo para convencerlos de que no tienen razón. Pero además son los más sesudos, ¿no? Son como los más cabezones, por decirlo de alguna manera. ¿Los más fanáticos? Sí, y son los que más cuesta convencer. Bueno, y en el libro tenemos un mismo ejemplo, ¿no? Una curandera que vive y en su población tiene esa falsa creencia de la curación, ¿no? De que ella, por sus milagros o sus remedios, van a curarte y van a librarte de la enfermedad. Y eso es lo que pasa con el movimiento antivacunas o con los que van con la homeopatía o otras terapias alternativas que tienen una eficiencia nula. Pero hay gente que se lo cree. Sí, pero la homeopatía a lo mejor no hace tanto daño como un movimiento antivacuna. Sí, depende de la enfermedad que tengas también, ¿no? O sea, eso es como... yo soy muy homeopático, pero cuando voy al dentista quiero que me pongan... Sí, pero a lo que me refería, ¿puede tener consecuencias sociales tan grandes como las que puede provocar el movimiento antivacuna? No, seguramente no. No, eso seguro que no. Pero aún así también hay que atajarlo. O sea, el movimiento antivacunas tiene podría tener mucho más problemas, claro que sí. Porque es que esos padres que llevan a sus hijos sin vacunar al colegio son un foco de infección. Son un foco de infección terrible. Entonces, ese problema hay que tenerlo en mente. Y a mí me llega a plantearme si la vacunación debería de ser obligatoria en el país. Y eso podemos discutirlo posteriormente. Bueno, pues ya lanza la primera pregunta. Esa pregunta. ¿Deben ser las vacunas obligatorias? Mira, hablando de las terapias alternativas, no hace mucho tiempo leía una entrevista con un científico, perdonadme, no recuerdo el nombre, pero decía algo así como: si quieres hacerte millonario, invéntate una terapia alternativa. Y esas terapias alternativas están en esta novela de principios del siglo XIX y están en el día a día de nuestra sociedad y prácticamente en todas partes, nos saltan como spam en las redes sociales y están en... Nos van a acompañar mucho tiempo, pero porque solemos creernos más a nuestro vecino que al que verdaderamente sabe.
Pero ¿no te resulta increíble que la pseudociencia siga teniendo tanto peso, por ejemplo, en los medios de comunicación tradicionales? Sí, también eso me sorprende bastante. Y también... ¿Pero por qué crees que ocurre? Porque creo que todos nos creemos que sabemos muchas cosas cuando no sabemos nada. O sea, igual que todos tenemos, se dice que todos tenemos un entrenador de fútbol dentro cuando vemos a nuestro equipo jugar mal, pues todos tenemos un médico interior, todos tenemos un abogado interior y cuando hay un caso excepcional en la televisión todos opinamos. Entonces, yo creo que es por eso, porque a todo el mundo nos gusta opinar sin saber verdaderamente lo que estamos opinando. Y cuando alguien no entiende algo, tiende a temerlo, o sea, tenerlo como una cosa negativa y temerlo y mostrar rechazo. Cuando tú no sabes por dónde va a ir una terapia, pues no sabes cómo va a actuar un compuesto químico dentro de tu organismo o ciertas otras terapias que sabes que van a ser muy invasivas para tu cuerpo, si estamos hablando de un cáncer o cualquier tipo de enfermedades, tiendes a pensar que otra terapia que no te va a causar tanto problema igual te va a resultar más beneficioso. Y también la falsa teoría no recuerdo el nombre, pero esto de que si tú conoces, otra cosa que también dice Clara Grima, me perdonáis, pero es que soy muy fan de esa mujer, esto que dice que si tú conoces a 3 personas y 3 personas opinan lo mismo que tú, o esas 3 personas opinan lo mismo, tú crees que esa es la verdad absoluta, aunque en el resto haya 200 millones de personas que no opinan lo mismo que esa. Entonces, si tú conoces a 20 antivacunas y solo te crees su opinión, no vas a tener en cuenta la comunidad científica formada por millones de personas, solo vas a creer a las 200 personas que están dentro de tu círculo. De hecho, hay un estudio reciente sobre lectores de columnas de opinión de periódicos que, no recuerdo exactamente el resultado en un tanto porcentual, pero viene a decir que la mayoría de los que leemos opinión o escuchamos opinión en los medios de comunicación, lo que tendemos o lo que buscamos es refrendar nuestras propias opiniones. Pero eso, o sea, con los periódicos nos pasa. El que tiene un periódico de cabecera generalmente se va a su periódico de cabecera. O el que escucha una emisora de radio. A mí me gusta lo de la teoría de las dos Españas, ¿no? La teoría de la España de la SER y la España de la COPE, la España del país y la España del mundo, la de Madrid y la de Barça, en fin. Pues los que escuchamos una emisora de radio generalmente nos cuesta mucho cambiar de dial. Y si tú escuchas solo las noticias de la SER, te van a contar una cosa muy diferente a lo que oigas las noticias de la COPE. Entonces, es que eso, tú tiendes a buscar la gente que opina lo mismo que tú, para refrendar tu teoría y que tú pienses que tienes razón. Lo que pasa es que una cosa es pensar que tienes razón en un tema político y una cosa es pensar que tienes razón en un movimiento antivacunas, que atenta contra la sanidad de la población. Voy a hacer una pregunta un poco complicada. ¿En esto no tenéis que hacer también un poco de autocrítica a los científicos? Muchísima. ¿En que la pseudociencia haya conquistado tantísimo terreno? Sí, muchísimo. Y entonces igual nos hace pensar que si lo que hacemos sirve para algo, si solo se queda dentro del laboratorio. Quiero decir, tú puedes investigar muchísimo y puedes encontrar unas cosas increíbles. Pero es lo que tú dices, si tú lo publicas, ¿no? Tú tienes un descubrimiento, lo publicas, ¿qué obtienes? Una cosa que se llama paper, ¿no? Que es un trozo de papel que lo van a leer como mucho 10.000 personas, si tienen muchísima suerte. El aplauso del público, de la comunidad científica, y ahí se va a quedar. O sea, y ya está. Y da igual lo que descubres. Si no sales a la calle a contarle a la gente lo que estás haciendo, es como si no lo hubieras hecho. Entonces, los científicos tenemos que salir a la calle a decir lo que estamos haciendo. Porque si no, es como si no lo hicieras. Aunque te lleves el aplauso de la comunidad científica, el aplauso figurado, que generalmente es lo que quiere la gente, ¿no? Decir, pues yo tengo un montón de artículos y soy el mejor. Vale, pero sí, ¿sirve para algo? Quiero decir, tu vecino, tu madre entiende lo que estás haciendo. Es difícil, ¿no? Entonces, es importante salir a la calle y contar a la gente para qué trabajamos. ¿Y crees que se le comería terreno a algo como la pseudociencia? Sí. ¿Algo tan poderoso hoy día como la pseudociencia? Yo creo que sí. Que si los científicos saliéramos a la calle a decirle a la gente lo que hacemos y nos explicáramos, que es una cosa que nos cuesta mucho, explicarle a la población en general en términos que se puedan entender qué hacemos, yo creo que sí. Porque nosotros tenemos la razón en muchos casos. Eso como el otro día escuchaba un podcast de Nieves con Costrina sobre la o sea, teoría... ¿que escuchas la SER? Escucho la SER. Y leo El País. Escuchaba un podcast de Nieves con Costrina sobre la teoría de la evolución y decían que los creacionistas
tenían mucha, ¿cómo era? Tenían mucha fe, pero los científicos tenían muchas pruebas. Entonces, cuando muestras tus pruebas, por mucha fe que tengas, y si es intangible, has perdido el debate. Creo que era algo así, pero una frase iba sobre el estilo. Eres consciente de que eso lo discutirían muchos, ¿eh? Sí, sí. Pero las pruebas, cuando tienen muchas pruebas, suelen ser irrefutables. Ya, estoy de acuerdo contigo. Aunque no todo el mundo lo crea. No, ya, por desgracia. Hay quien prefiere abrazar la fe y Sí. está en todo su derecho, ¿no? Totalmente. Pero es lo que estábamos diciendo, ¿no? Tú, en ciertos aspectos, las pruebas son las pruebas. Y, por ejemplo, en salud pública, las pruebas científicas son las pruebas científicas. No hay una cosa como el movimiento antivacuna. Las vacunas salvan a la gente, curan enfermedades, nos protegen del mundo microbiano exterior. Eso no tiene discusión. Yo lo siento por el que quiera sentarse y rebatírmelo, pero no la tiene. No la tiene. Ya. Pero si te dicen que es un invento de la industria farmacéutica para enriquecerse a costa de nuestra salud... Vale, entonces, pero eso ya no es científico, eso es economía. O sea, yo que trabajo con transgénicos, es cuando me dicen que los transgénicos son para que las empresas se hagan de mucho dinero, ¿no? Igual que los fármacos. Sí, pero ahí ya no entramos dentro de si la tecnología es segura o no. Ahí ya entramos dentro del mundo capitalista, ¿no? De que todo el mundo quiere tener más dinero. Bueno, pues ya tenemos un Estado que nos puede empezar a decir, no, yo voy a velar por vosotros. Y si se le pondrán soluciones, ¿no? Si es el Estado el que tiene que sintetizar sus propios fármacos, pues bueno, igual hay que ponerlo como una opción encima de la mesa, ¿no? Porque enriquecerse, obviamente, esa es la sociedad que vivimos, donde todo el mundo se mueve por el dinero, la gran parte de la sociedad, y todas las empresas quieren ganar dinero. Bayer, Mercadona y Monsanto, todas quieren ganar dinero. Y cuanto más dinero ganen, más van a querer. Pero eso, no sé, no tiene nada que ver con que una vacuna la fabrique Monsanto, Bayer, o se sintetice en el instituto, en el IMIBIC, por ejemplo, te vaya a curar más o te vaya a curar menos. Te va a curar igualmente. Bueno, pues hablemos de política, que también hay en el libro, plantea la disyuntiva de monarquía o república. De hecho, Mary Shelley tampoco previó, bueno, pues esas monarquías, pues ya tan poquísimas como existen a finales del siglo XXI o en mitad del siglo, o a principios del siglo XXI como vivimos nosotros, pero preveo que en el 2070 y tantos serán mucho menos, ni que fueran tan decorativas y con tan poco poder ejecutivo, eso sí, privilegios como tienen las monarquías actualmente. Y de alguna manera, y desde mi punto de vista, esa política también tiene bastante del ambiente y la moral victoriana, ¿no? Y muy, muy, muy romántica que planea por toda la novela, ¿no? ¿Tú has vivido también esa disyuntiva entre monarquía y...? Y me sorprende muchísimo que se embarcara en el fin de la monarquía en esa sociedad. En la sociedad inglesa de su tiempo. De su tiempo, claro. Porque ahora mismo sería muy fácil para nosotros pensar en un fin de la monarquía, ¿no? En el año 2018 ya hemos vivido tiempos sin monarquía en España y en muchos países, y vale. Pero es lo que tú dices, en el Londres, en el Reino Unido del siglo XIX, de principios del XIX, imaginarse una sociedad sin monarquía, si ya se me hace difícil para mí ahora en el Reino Unido, yo creo que no sería capaz de embarcarme en escribir un libro donde cayera la monarquía inglesa. No me lo imagino, no me pongo en sus zapatos en ese caso. Y más siendo una mujer. Eso es difícil, yo lo creo difícil. Pero sin embargo la autora lo justifica muy bien a lo largo del libro y se crea un ambiente democrático dentro del libro, el cual me sorprende gratamente. Con luchas por conquistar el trono, por supuesto ahí está la nobleza. Pero siempre queda algo de monarquía, siempre, ¿no? Como la madre de Adrian siempre está ahí un poco luchando, y veo, hay un pelín de lo que dices, de nobleza. Aunque cae la monarquía, siempre hay lucha de clases, ¿no? O sea, los aristócratas por un lado y el... Bueno, es que ya se inventa una república en Inglaterra, pero en realidad gobierna una oligarquía, claro, absolutamente, Pero bueno, entra dentro del futuro presente, ¿no? Del libro, sí. De ese futuro presente que crea el libro. Sí.
Yo creo que a Mary Shelley en el año 1826 le llegamos a contar la historia de los Windsor y cómo resisten contra viento y marea en el año 2018, y eso sí que le hubiera parecido a ella ciencia ficción. Seguro, seguro. Planteando lo que plantea en el libro, ¿no? Como nos parece a un montón de gente. Hablaba antes de que te sorprendía, ¿no?, que esto lo plantease una mujer, y esta novela fue absolutamente incomprendida en su tiempo, criticadísima y nada leída. He recopilado algunas lindezas que se escribieron sobre Mary Shelley y El último hombre. Recibió las peores críticas de todas sus novelas, siendo la novela favorita de la autora. La mayoría de los críticos se mofaron de la temática del libro, calificándolo de repugnante repetición de horrores. Reprocharon su crueldad sin sentido y juzgaron la imaginación de la Shelley como enferma y muerta, nada más y nada menos. Como dije al principio, hasta los años 60 no se editó este libro en el Reino Unido. Y uno de los argumentos más peregrinos que se utilizó para criticar la novela es que su autora era una mujer. La descalificaron porque decían que esto solo podía haberlo escrito una mujer y no un hombre. ¿Tú por qué crees que no se entendió esta novela en su tiempo? A mí me sorprende porque hay que recordar que, si no recuerdo yo mal, nunca mejor dicho, 100 años antes o 150 años antes de que se publicara la novela, hubo un caso de Peste. De peste, gracias, en el Reino Unido. No fue tan grande como la peste que hubo unos pocos años antes, pero seguía muriendo gente. Entonces, igual en ese momento, también me gustaría saberlo, igual en ese momento no sabían que era peste, no le ponían nombre a la enfermedad, simplemente la gente moría por algo que nadie sabía por qué. Pero me sorprende que nadie se lo crea. Claro, cuando introduces la perspectiva de género, ya empiezas a explicártelo un poco más. Y cuando seguramente todas esas burradas que escribieron en ese momento serían escritas por hombres que pensaban que eran superiores a la autora, lo puedo comprender. Pero aquí es donde yo me pregunto que si la novela hubiera sido publicada bajo un seudónimo masculino, si hubiera recibido las mismas críticas, que yo creo que no, que seguramente no. Si se hubiera publicado bajo un seudónimo masculino, seguirían sin creérsela igual, ¿no? Lo verían como el principio. Igual estaríamos hablando de que esta novela es el inicio de la ciencia ficción, ¿no? Y hubiera tenido muchas más ventas. Pero claro, era una mujer. Bueno, otra pregunta que podemos dejar en Sí. el aire. Si esta novela lo hubiera escrito un hombre, hubiera sido recibida mejor en su tiempo, quién sabe, probablemente sí. Yo solamente bendigo que la firmara Mary Shelley, porque si no nos tendríamos que retrotraer a referentes en la ciencia ficción femenina muchísimo más cercanos a nuestro tiempo. Sí. También hay que tener en cuenta una cosa: el lector de esa época no estaba absolutamente formado en ciencia ficción, Claro. y de repente una novela apocalíptica que acaba con la humanidad. En fin, ahora estamos acostumbrados a eso, a zombies y a mil cosas más, ¿no? Y de hecho, bueno, es un género de muchísimo éxito entre el público. Pero claro, en aquella época, ¿quién escribía cosas así? Poquísimos autores, Claro. ¿no? Y no muy leídos. Y también digo una cosa, dentro del público y del departamento de bioquímica, que somos los que más participamos aquí. Pero sí, o sea, entiendo que es una cosa que nadie se cree, ¿no? Y más en esa época. Pero también creo que, por desgracia, la perspectiva de género le jugó una mala pasada a Mary Shelley en su época. Pero fíjate si se creyeron y si abrazaron a Frankenstein. Era justo lo que iba a decir ahora. Porque igual Frankenstein no muestra un futuro donde todo el mundo muere, cuando todo el mundo le tiene miedo a la muerte, o gran parte de la población. Tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo al fin de la vida, porque es algo desconocido, y a lo desconocido le tenemos miedo, y por eso yo creo que esto también juega un poco un papel dentro del éxito o no de la novela. He traído una reflexión para terminar y abrir el debate del historiador Cary Locke, que dice sobre este libro: en su negativa de ubicar a la humanidad en el centro del universo, cuestiona nuestra propia posición privilegiada en relación a la naturaleza. Por lo tanto, El último hombre constituye un desafío profundo y profético al humanismo occidental. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que sí, ¿no? Nos hace pensar hasta qué punto la humanidad persiste a lo largo del tiempo, ¿no? Y hasta qué punto vamos a morir algún día. No es una buena reflexión, la verdad.
Ya, pero yo no sé, no estoy tan segura de que en realidad no nos sitúe en el centro del universo, ¿no? Porque el mero hecho de hablar de que la vida humana se extinga en la Tierra, ¿no? Es hablar del hombre, de la mujer como el centro del universo. Sí, es que es algo que hay que ver también, igual desde una perspectiva en el que en ese momento el hombre era el centro del universo y ahora igual no todos se creen el centro del universo. Y empezamos a pensar que hay más cosas que el hombre, ¿no? Y creo que es algo que también deberíamos de reflexionar, que no solo el hombre habita la Tierra, que hay otras especies, hay algo ahí fuera, ¿no? Que no solo es el hombre, que también creo que es algo que tenemos que reflexionar. Bueno, Félix se ha leído la novela en inglés, encima, ¿eh? Una novela llena de sentimientos arrebatadísimos y de ese ambiente victoriano del que hablábamos al principio. Todo está inserto en esa novela, que es romántica, aunque haya muchos que opinen que es una novela que en realidad es una metáfora que rompe con los ideales del romanticismo y que de alguna manera la autora se ciñe o crea personajes basados en su entorno más cercano, Lord Byron, su marido Shelley, el poeta, como una especie de despedida, ¿no? Pero es muy romántica. Pero bueno, si rompe con los ideales del romanticismo, bueno, si acaba rompiendo con esos ideales, lo hace de la forma más romántica posible. Sí, sí. Es el colofón, ¿no? Sí. Porque describe unos pasajes donde se habla sobre la muerte, sobre el amor también, no solo sobre el tener hijos, el amor hacia tu pareja, hacia sus hijos, la muerte de su pareja y sus hijos, ¿no? De su amado amigo Adrian que lo salvó. Esos pasajes son muy románticos, son muy bonitos. Y creo que puede ser la mejor forma de terminar con algo, ¿no? Llevarlo hasta el límite. Lo que pasa es que es raro leer ciencia ficción, el género que conocemos como ciencia ficción, con ese lenguaje. Y ya hacerlo en inglés me parece una heroicidad. Llevarlo hasta el extremo. Sí, totalmente. Bueno, pues abrimos debate. Si habéis leído el libro, si tenéis alguna pregunta para Feli, alguna reflexión, si tenéis respuesta para alguna de las preguntas que hemos lanzado al aire, pues adelante, es vuestro tiempo. Si nadie empieza, rompo yo, ¿eh? Venga. Solamente una cosa con la que no estoy muy de acuerdo y luego una pregunta. En el siglo XIX, imaginar nuevos modelos de organización de Estado fue lo que se hizo fundamentalmente en el siglo XIX, pensar nuevos modelos. De hecho, hubo quien se imaginó una Francia sin monarquía y acabó con ella, la guillotinó un poquito antes y luego el XIX fue... Es que lo digo porque, bueno, rompo ahí una lanza con ese siglo que parece que nos pintan como todo lo decimonónico y sin embargo yo estoy cambiándole el sentido a esa palabra. Lo decimonónico es muchas veces mucho más moderno que este siglo XXI en muchos aspectos, incluso en cuestiones de género que nos sorprenderían, ¿no? Pero bueno, eso por ahí. Luego, pero no le da un papel demasiado activo a la mujer en esta novela. Sí, no hablo de, o sea, no hablo de esa novela, sino de por qué esa reacción de la crítica que hablaba y demás, a lo mejor tendríamos que escarbar un poco y ver que esa reacción de muchos críticos y de muchos hombres del discurso patriarcal fue en alguna medida una reacción al feminismo que estaban haciendo. No es en este tiempo, ¿vale? Sí. Hablo del siglo XIX en general, pero esto era un matiz pedante mío. No, me interesa mucho, o sea, porque realmente, o sea, hay que tener en cuenta también que sí, que hay gente que se cree futuro sin monarquía y Francia es un buen ejemplo, pero es que seguimos hablando del Reino Unido, donde la monarquía es toda una institución, por eso es lo que más me cuesta. Evidentemente me congratula leerlo y más escrito por una mujer, es lo que más me gusta. Sí, pero sí, tienes razón, o sea, no es la primera autora que se me pone a escribir sobre la caída de la monarquía y hay gente que lo consiguió. Los movimientos sociales del XIX lo cuestionaron todo, ¿no? Pero bueno, a lo que iba era que hablabas antes de, estabas hablando, me interesa muchísimo la parte en la que había hablado de pseudociencia, de la importancia de la comunicación de la ciencia, de todo esto. De la divulgación científica. Y de la... Pero hemos dicho esa palabra y... de la divulgación, todo esto es maravilloso. Pero no estoy de acuerdo al 100% con lo que dices, porque tú dices, bueno, si nosotros salimos, si los investigadores salimos, los comunicadores científicos salen y le explican a la gente, el movimiento antivacunas es el perfil de la antivacuna, no es precisamente alguien ignorante, es alguien con una cultura y una cultura científica
bastante elevada en comparación a otras. Son gente que como que lleva el sentido crítico hasta el extremo. O sea que ojo un poco con eso, porque podemos creernos que solamente por ir a ilustrar al personal vamos a ofrecer las pruebas suficientes para acabar con esto. Eso sí me parece un poco peligroso, porque si no, ¿cómo explicamos que en las terapias alternativas esté cayendo gente con una formación universitaria? ¿No? Sí. Eso pero también hay que no pensar queda claro. que tiene más bombo dentro de la televisión o de las redes sociales, o que se difunde más. O sea, el gran éxito de las terapias alternativas son que ha conseguido colarse en espacios de prime time de la televisión, ¿no? En televisión española, en el caso de Cárdenas, o todo lo vemos en nuestros muros de Facebook, por desgracia. Es una cosa que si el público lo lee y si no tiene mucha formación se lo cree, le llega más fácilmente. Y el público que tiene formación cree que es poseedor de la verdad. Y tiende a pensar que tiene, como todo, ¿no? Que tenemos que extender nuestra verdad a todo el mundo y a contar cuál es nuestra verdad. Entonces, tiene razón, no solo tenemos que quedarnos en ese público que no tiene conocimiento científico, también son los más graves aquellas personas que caen en las terapias alternativas teniendo títulos universitarios, o etcétera, etcétera. O universidades que invitan a este tipo de personajes dentro de sus aulas, etcétera, etcétera, que las hay y las sigue habiendo, por desgracia. Pero desde mi punto de vista la divulgación científica lo tiene cada vez más difícil en la época de la posverdad. Es que es el oxímoron, no sé cómo explicarlo. O sea, es que cada día sabemos mucho más de cómo nos manipulan, de que todo está lleno de fake news, de que no sé qué porcentaje, pero muchas de cada noticia que leemos son falsas. Me parece que debe haber un hueco importante para los científicos ahí, pero ¿cómo discernir la verdad de la mentira? No sé, ahora mismo estamos en medio de ese ojo del huracán y no sé muy bien, pero veo unos tiempos muy complicados para la verdad, por desgracia, odio decir esto. No sé, hay muchos científicos en la sala que me desdigan, por favor, porque estoy muy pesimista, ¿eh? Y eso que cada vez hay más noticias de prensa, perdón, científicas en la prensa generalista, yo cada día escucho más noticias en la radio, en los periódicos, creo que se escribe muy bien, se divulga muy bien científicamente, pero que ya no nos creemos nada. O al revés, que nos creemos demasiado. O nos creemos demasiado. Una cosa es que siempre estamos esperando el milagro, y nos gusta a lo mejor más el milagro que esa cuestión científica. Y otra, con lo que decía Elena de la gente con formación, yo creo que muchas veces lo que tiene ahí peso es lo que comentaba antes Félix. Yo sé algo y ahora lo que sé tanto que sé que todo lo que me están vendiendo es para que se hagan ricos las multinacionales farmacéuticas o de los alimentos, o lo que sea. Entonces, claro, no me puedo creer nada de lo que me cuentan los científicos porque está todo pagado por esto y ya está. Entonces, ese es el componente que tiene mucho peso, creo yo, aquí, para las personas que tienen una cierta formación, ¿no? Es el tema de la conspiración y el que todo es de esa manera, ¿no? Para engañarnos, para sacarnos los dineros y tal. Entonces, me fío más de eso y le presto más atención a eso que a todas las pruebas. Bueno, no pruebas, es que en este caso, como dice Félix, son apabullantes. O sea, el tema, la gente moría como chinche y empieza a vacunarla y la gente deja de morirse, es que eso es claro. Y en los sitios donde se ha dejado, pues empiezan a aparecer casos y si se sigue dejando, va a aparecer a morir gente, va a empezar a morir gente. ¿Qué pasa? Que el que esté convencido de que no, seguramente dirá, no, eso es porque ahora lo que pasa es que tal, y buscar otra historia. Están ganando menos dinero, ¿no? Que las multinacionales están ganando menos dinero y quieren ganar más. O sea, yo estoy esperando todavía que Monsanto me pague. O sea, yo quiero mi cheque. A mí me han dicho tantas veces que a mí me paga Monsanto que yo estoy esperando que me manden un dinero. O sea, es que siempre que te metes en una conversación siempre te dicen lo mismo, ¿no? Yo que soy defensor de los transgénicos, a mí me lo han dicho 1000 veces. O sea, que no es que tú, aunque llevo poco tiempo, ¿no? Soy joven, yo sé, 5 años trabajando con transgénicos. A ti te pagan. ¿Tú de verdad crees que si me pagaran la empresa, yo qué sé, no tendría una casa más grande y me compraría un coche más grande y no estaría haciendo la tesis? Sobre todo no haría la tesis, te quiero decir. Vamos a ver, créeme, ¿no? O sea, y es lo que dice Jesús, ese es el problema.
Que todo, en esta época de la posverdad, todo es una conspiración de alguien, ¿no? De una empresa, del Y gobierno. todo es muy simplista. Si tú defiendes eso, con lo que yo no estoy de acuerdo es que a ti alguien te paga. Claro. Ojo, donde dejamos el pensamiento crítico. Vamos, porque los antivacunas, te lo he dicho antes, tienen todo el derecho a pensar así y a lo mejor aplicar su pensamiento crítico y que no haya pues elementos espurios detrás, ¿no? También es que estamos todos también metidos en la teoría de la conspiración, ¿no? Y yo creo que el tener un pensamiento crítico es súper importante siempre. Pero si pensamos tan mal de todo, también lo deberíamos analizar por qué, ¿no? Pero también hay una cosa que nos cuesta mucho, que es aceptar que no tenemos razón. Y eso es algo que dentro de la sociedad a todos nos cuesta muchísimo. Estamos discutiendo de algo, ¿no? Y aceptar, no, mira, me has convencido, tú tenías razón. Eso es algo que yo creo que va dentro de la personalidad humana. Que es casi imposible decirle a alguien, no, es verdad, me has convencido, tienes razón. No, nos enrocamos en nuestra posición y empezamos a buscar alternativas para finalmente creernos que tenemos la razón. Aunque igual luego lo piensas en casa y sabes que no la tienes, ¿no? O te das cuenta. O aunque te hayan convencido. La cosa es siempre quedar por encima del otro. Yo creo que eso es un gran problema que tenemos. Que nos cuesta mucho dar la razón. Más opiniones, más preguntas sobre esto, sobre el libro. Viendo lo que comentabais sobre la historia de por qué la gente se ve este tipo de cosas, yo evidentemente estoy de acuerdo con lo que está diciendo aquí, o sea, ir contra las vacunas así como un criterio general es una estupidez intelectual y hay montones de pruebas que lo demuestran, pero a mí me da la sensación de que este tipo de gente que tiene una mentalidad como proclive a las conspiraciones globales y tal, parte del problema desde mi punto de vista es que a veces pasan cosas, yo evidentemente no soy experto, pero que son sospechosamente parecidas a algo que podría estar organizado desde arriba y que resulta en un coste de muchos millones de euros o de dólares a la sociedad y luego nunca más se supo. Por ejemplo, la gripe A. Eso es un ejemplo meridianamente claro de que, hombre, yo no creo que haya conspiraciones mañana, tarde y noche, pero yo creo que en la gripe A hubo unas cuantas compañías que hicieron una pedazo de caja a base de manipular la opinión pública, de meter miedo, y luego yo no sé, porque claro, no, es muy difícil establecer eso, ¿no? Pero seguramente una parte de colaboración por parte de las autoridades sanitarias a nivel global hubo. En algunos casos a lo mejor sería con buena fe, en otros casos a lo mejor también alguno hizo caja, que eso nunca se va a demostrar. Pues bien, a lo que voy es que una manera importante, me parece a mí, de luchar contra ese tipo de cosas sería asegurarse que cosas como la de la gripe A nunca vuelvan a pasar. ¿Y cómo se asegura uno de eso? Claro, el problema está que eso es un problema que implica a tantísima gente de tantos países y de tantas instituciones, pero a lo que voy es que es un problema real, quiero decir que en ese caso no hay que ser muy conspiranoico para percibir que allí se estaba haciendo negocio a base de miedo. Y claro, en el caso de las vacunas yo no creo que eso sea lo que esté ocurriendo, pero para alguien que sea conspiranoico es muy fácil echar una cuenta tonta y decir, pues como con aquella nos estuvieron vendiendo la moto y nos sacaron una pasta, aquí también están haciendo algo parecido, aunque en este caso no sea el caso. Es a lo que yo voy. Entonces, eso es una cosa que debería de preocupar a toda la sociedad, entre otras cosas porque nos están timando, es parte de nuestros impuestos, y luego precisamente para que ese tipo de actitudes pues no prevalezcan y al final lo que decía Félix, no nos encontremos en un programa que pagamos entre todos en la primera, como es el de Cárdenas, dando pábulos a barbaridades de ese tipo, ¿no? Que eso, que lo haga una emisora de televisión privada me parece escandaloso, pero cada uno que vea lo que quiera y que pague lo que quiera. Pero que encima a ese señor le estemos pagando el sueldo entre todos, me parece sangrante. En la gripe A puedo yo decir un poco quién estuvo implicada. En la gripe A estuvo implicada la directora general de la OMS, que era mujer y estaba a sueldo de compañía. La gripe A pasó una cosa curiosa, al principio iban a ponerle el nombre de gripe mexicana, pero aquello como sentaba mal, le cambiaron el nombre a gripe A. Los españoles nos hemos llevado la gripe del 18 y se llama la Spanish flu, la gripe española, que mató más muertos que en la Primera Guerra Mundial. Y ahí se vio claramente, la gripe A se vio claramente los intereses de la señora esta de la Organización Mundial de la Salud, los intereses que tenía. O sea, no fue una conspiración, se veía claramente. Esta señora no había pedido responsabilidades. España se gastó 14 millones de vacunas. 14 millones de vacunas. Con una efectividad no demostrada. No demostrada. Tirando inexistente, seguramente.
En existencia tiraron en existencia, se vacunó por vacunar, pero no estaba demostrado que protegiera contra la gripe A. De hecho, ha pasado este año también con las vacunas. Las vacunas contra la gripe, como el virus muta mucho, pues se hace un poco una aproximación sobre tres genotipos de virus que sean parecidos, que te produzcan inmunidad. Pero si el virus muta mucho, tú no estás protegido contra los antígenos que tiene ese virus, no fabrica anticuerpos. Entonces, la capacidad de penetración que tiene el virus de la gripe periódica puede producir lo que son epidemias, lo que son pandemias. Tenemos que distinguir entre epidemia y pandemia. El ébola ha sido una epidemia, no ha sido una pandemia. La pandemia es cuando tiene a nivel mundial. Y el número de casos excede bastante. Del ébola sí estábamos preparados. Lo que pasa es que la transmisión del virus no era conocida. Casi todas las fiebres hemorrágicas, por ejemplo el antivirus, la fiebre de Crimea-Congo, el ébola, la fiebre de unas que están en Sudamérica, el mismo fiebre amarilla, son todos virus, arbovirus, que se transmiten unos por picadura de mosquitos y otros por fomento. Si tú la vacuna es por un mosquito, te puedes proteger contra el mosquito. Si la enfermedad es producida por una picadura de mosquito o cualquier insecto, sí te puedes proteger. Pero si transmite de humano a humano a través de la respiración, como puede ser la tuberculosis, eso puede ser catastrófico. Y si el periodo de incubación del virus, o de la bacteria, en este caso virus, coincide con que está asintomático, pero puedes transmitir, todavía peor. La cosa, tú te alarmas cuando esa persona está asintomática, pero cuando está asintomática pero es contagiosa, no te alarmas. Entonces los mecanismos de protección que tenemos son mínimos. Los hospitales, para este tipo de enfermedades que se transmiten a través de la vía aérea, tienes que tener cámaras de flujo laminar. No hay muchos preparados. Estaba el Instituto Carlos III y luego por comunidades autónomas, para apuntarse la medalla, cada hospital de una comunidad autónoma lo puso como centro de referencia del ébola. Afortunadamente hubo pocos casos de ébola y los que se sospecharon al final fueron confirmados de malaria. De todas formas, yo sí creo que con respecto a lo que comentabas, tú dices, ¿cómo se evita? ¿No? Y preguntaba también. Yo sí creo que se evita de alguna manera, que es como una ciudadanía crítica formada, como una sociedad civil fuerte. Al caso que comentabas de Cárdenas y sus disparates, pues sí que está viendo por parte de los comunicadores científicos, que hacen un trabajo un poquito más serio, pues sí se está dando bastante la batalla. La Asociación Española de Comunicación Científica escribió al defensor del lector, al defensor en Televisión Española, se está denunciando públicamente, que es que no, bueno, se va retratando. Ahí sigue el hombre, o sea... Parece que se ha confirmado ya que le cancelan ya el contrato. Elena, Sí. pero él ha pedido disculpas de esa barbaridad. Ahí es lo que yo voy. Si no pidió disculpas. dices No, barbaridades. Perdona, pero ¿qué dijo? Porque yo no lo he visto. Que Es producían una el barbaridad. autismo, Bueno, una él barbaridad. ha tenido varias y una Que de las últimas autismo, fue... era básicamente Autismo. Las vacunas causan autismo y los huracanes los provoca el hombre, o sea, él es un Pero continuo. eso Cárdenas, o Eso invitados que Cárdenas. No, llevan. no, eso es el Invitado. y el propio Cárdenas. Sí, pero él yo creo que cuando no presentó disculpas, sino cuando le pidieron explicaciones, porque creo que sí se le dio un toque desde las alturas cuando hubo la escandalera por parte de los científicos. Y yo creo que él lo que alegaba, no recuerdo exactamente textual, pero Es como que eran que sus invitados. él había fuertes. invitado a personas y que cada persona tenía sus opiniones y que, o sea, como que él no estaba, digamos, estimulando esas opiniones, sino que invitaba diferentes puntos de vista. Lo que pasa es, claro, este tipo de cosas tan sensibles, una cosa es que tú tengas 4 opiniones políticas en una tertulia y tírale, y otra cosa es que tú le digas a la gente no vacunes a tus niños que van a tener En prime time, además, y en la televisión pública. a las 9 de la noche y pagado entre todos. Porque a mí lo más sangrante es que me parece que lo pagamos eso entre todos. Eso me parece una barbaridad. Es sangrante que los colegios de médicos, algunos colegios médicos, apoyen la homeopatía. Es que eso es... Igual. Es que eso es sangrante. Igual o peor. Y hay universidades en España que tienen que tienen curso de máster de homeopatía. Eso sí que Cuando eso es un timo. Ya, si no me equivoco, creo que no Y de queda. terapia Ya, si no alternativa. me Ya la examen, todo. se ha acabado, porque de La hecho única había- página que lucha un poquito contra la homeopatía es Eureka, que hay un blog científico de todo. En Naucas está Eureka,
y te encuentras de astronomía. Pues bueno, hay una parte que va contra la homeopatía y te saca todas las noticias. Hay un movimiento bastante extenso de... Lo que pasa que, y tiene mucho que ver con lo que comentaba antes Félix, es el espejismo, lo que explicaba Clara, el espejismo de la minoría. A ver, hay gente muy bien posicionada como Cárdenas o algo que son pocos, pero generan opinión, y eso se está tratando de combatir por parte de la comunidad científica y de los comunicadores científicos. Y ese... La teoría que tengo yo por experiencia es que Aragán, el que no hace nada, se pone un altavoz y las teorías llegan a todo el mundo. El científico que trabaja está más ocupado en la ciencia, en pensar, en hacer las cosas y en interpretar los hechos y los resultados. Ese tiene poco altavoz, poco mensaje a la sociedad. Eso es lo que trataba de explicarte un poco. Sí, pero eso es lo que digo yo. Pero es que la sociedad, y lo voy a decir, lo he dicho varias veces y lo voy a repetir aquí, la sociedad, mucha de ellas, no quiere las noticias científicas. Pasa de ellas. Concretamente le interesa Pregunto, el tema científico al 16%. No, pero yo creo que, o sea, yo no acepto lo que tú dices. Yo lo siento, pero yo no acepto lo que tú dices. Yo creo que las noticias científicas, los avances científicos, nos hacen ser mucho más unidos como población. Y me explico. Los científicos somos el sector más respetado de la sociedad, según las últimas encuestas. Entonces yo creo que los avances científicos nos hacen sentir a todos como orgullosos de lo que nos estamos gastando el dinero, ¿no? Pero el problema es lo que dice Elena, es que si tú, dentro de tu Facebook, lo que estábamos hablando de los que leemos El País y escuchamos la SER, si tú solo te centras hacia los que te van a decir lo que te gusta oír, es con lo que te vas a quedar. Y es lo que estaba intentando explicar Elena de la falsa... El espejismo de la mayoría. Se da mucha falsa esperanza en medicina, sobre todo en medicina se da mucha falsa esperanza. No es lo mismo medicina translacional que se hacen con ratones, con cobayas, que con conejos, que es lo mismo que se hacen humanos. Noticias, pronto tendremos la vacuna contra el cáncer. Primero hay que decir que es cáncer, que hay varios tipos, y que unos están producidos por una cosa y otros están producidos por otra. La vacuna no es una cosa general. Sí, pero eso Mucha gente que se cree que la vacuna del cáncer, que desde aquí a 5 años, lo de las células madre, hace un pocos años dijeron que nos íbamos a hacer inmortales, que teníamos remedio para el Alzheimer, que teníamos remedio para el cáncer, para el SIDA, muchas cosas. ¿Qué ha pasado? Pues que en lo que se vio de células madre no está dando tantos resultados como se pretendió. Pues sí, pero entonces lo que tendremos que hacer será evitar las grandes, o sea, no las grandes expectativas, los grandes... Malas noticias. Sí, no, sí, yo entiendo que de aquí a 10 años hemos quitado el hambre del mundo, que de aquí a 20 años estaremos en paz todos, que de aquí a 50 años habrá desaparecido el cáncer, que de aquí a 100 años seremos inmortales. Todo eso es mentira. Sí, pero eso no nos puede dejar que no salgamos a la calle a decir lo que estamos haciendo, La ¿no? gente está en el centro, y no estamos en el centro, somos prescindibles, la especie humana es prescindible. Tuvo sus épocas malas y estuvo a punto de extinguirse. La peste negra de Europa estuvo a punto de extinguirse. Cuello evolutivo hemos tenido. Hemos estado a punto de extinguir y por de casualidad hemos seguido adelante, pero llegará un día que desapareceremos y no tenemos que preocuparnos de ello. Nos quedan 3 minutos. ¿Hay alguna intervención? Yo no me preocuparía por desaparecer. Muy rápida, sí es. Sí, porque... Gana. La suerte de los muertos la desearán los vivos que Oye, en la convocatoria pone 17 a 9, tenía que cambiar entonces. 7 a 9 hemos Sí, puesto. 17 a 9. Ups, pues no podemos estar No, con eso que está diciendo es que es verdad. O sea, lo único que interesa de la ciencia para que salga las noticias del telediario, vamos a decirlo así, es cuando se va a conseguir una noticia espectacular de resolver un problema o un ser. Si no, no sale. Pero eso pasa con todo, con toda la información. Bueno, pasa con todo, pero verás tú, lo que quiero decir es que eso que decide que es la ciudad, pues queda mucho, porque nada más que tienes que sumar tiempo dedicado al telediario a los problemas metafísicos de Cristiano Ronaldo en un día, a dedicado a noticias científicas en un mes, a ver quién gana. apabullante, gana es que Ronaldo. por goleada, ¿no? Entonces, Quien crea que se mientras que eso informa, esté pero así, un telediario tiene un problema. mientras que eso sea así, y estamos hablando de eso, de las noticias, ¿no? De la zona de cáncer de más. Entonces, mientras que eso sea así, hay pocas. Luego hay otra cuestión en relación con esto, que me gustaría decir, es que muchas veces, con todos los problemas que estoy comentando, nos empeñamos en estar en el riesgo cero, y eso no existe. O sea, siempre va a haber gente que está diciendo cosas en contra de toda evidencia científica, tal. Siempre vamos a tener problemas y vamos a estar sometidos a riesgo con alimentos, con medicación, con esto, con lo otro.
con la climatología. Hemos llegado a una situación ya, al menos en una serie de países, donde queremos que todo sea perfecto y que no vaya a haber problemas con nada, que todo esté, y eso no, vamos, desde mi punto de vista no va a haber nunca. Lo que hay que ver es que esos riesgos estén, digamos, limitados, que estén relativamente controlados, pero que desaparezca es absurdo. Que el problema se va a hacer de otra manera, es empezando desde pequeñito enseñándote cultura científica. A las personas adultas ya con su vida resuelta, la cultura científica, que no tiene cultura científica, le importa un bledo. Lo que le gusta el fútbol y 4 noticias de políticos. No estemos emperrados en salir a la calle, tenemos que empezar desde pequeñitos, con los niños. Ya se está empezando, ¿verdad? A darle pensamiento crítico. No, hombre, A darle pensamiento aquí hay algunos que crítico. ya han estado con los niños chicos por ahí. Empezar enseñándote las pruebas que existen a favor de las vacunas. Yo entiendo lo que Enseñarle a los niños, Pensamiento pensamiento crítico. La viruela está erradicada del mundo gracias a una vacuna. La polio está erradicada de los países occidentales gracias a una vacuna. Lo que ganen dinero me trae sin cuidado, pero es que a mí me han quitado el polio. Yo entiendo lo que quiero decir, pero lo que Cierra ya, Feli. Vale. Entiendo lo que quiere decir, cerrando, pero lo que no podemos hacer es dejar de intentar convencer al resto de la gente. Esos son irreductibles. Sí, la aldea gala siempre va a existir, ¿no? Como en Asterix o Obelix, siempre va a existir. Pero no podemos dejar de salir a la calle y decir cuál es la verdad. Y yo creo que eso es algo que me parece muy negativo, que no nos podemos dar por vencidos. No, si no nos damos, pero ¿cuántos estamos aquí? Veo un partido de fútbol, es con todo. Ah, pero eso no quiere... Es que aquí no cabe. De los investigadores, No. que hay 8.000 personas. Bueno, O sea, es poquito. cerramos. Bueno, Félix Martínez Rivas, muchísimas gracias, mucha suerte Muchas con gracias. tu tesis, Gracias a con ti. tus investigaciones y a todos vosotros muchas gracias por haber venido. Cerraremos Ciencia Aficionado el 18 de abril, será nuestra última cita de esta temporada con La Isla Misteriosa y el investigador Sebastián Rubio, que no es del Departamento de Bioquímica, sino del área de didáctica de Ciencias Experimentales de Ciencias de la Educación. Así que aquí nos vemos. Gracias a todos. Gracias a todos.